Fuego. Aire. Nos encontramos precisamente hoy en esta entrevista con estos dos personajes que nos acompañan. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hoy pues hablaremos de un personaje que ustedes muy bien conocen, que es Empédocles. ¿Qué les parece este filósofo? Bueno, gracias por invitarme. Vamos a ver en qué te puedo ayudar a dilucidar y a orientarte sobre este magnífico filósofo de la filosofía antigua. Junto con mi hermano vamos a intentar resolver los principales principios de Empédocles. Entonces, pregúntanos, nosotros somos la fuente de la sabiduría. Muy bien. Los jóvenes querrán saber estas preguntas que nos han mandado desde hace mucho tiempo. Y quisiéramos saber cómo fue la vida de Empédocles, dónde nació y después vamos a ver pues parte de su pensamiento, qué hizo y demás. Pero pues a ver, ¿quién me cuenta sobre la vida de Empédocles? Bueno, hay que recordar que estamos hablando de desempolvar nuestros libros viejos. Y para eso vamos a remontarnos al año de 490 a.C., que es cuando este ilustre señor pues vino al mundo de su mamá y de su papá, como bien sabemos que funciona en la naturaleza humana. Él era de la antigua ciudad de Agrigento, también conocido como Acragas. Este era en el país de Sicilia, en el sur de Italia. Y hablando de Italia, creo que se me antojó ahorita una sabrosa pasta. Antes de continuar, pues la filosofía me provoca mucha hambre. Y no solo eso, sino que me dan ganas de irme de viaje y ser como Empédocles, ser ese filósofo que descubrió un nuevo mundo. Bien, es muy bonito el hecho de poder viajar y claro, yo tengo la experiencia, entonces te puedo acompañar y un día nos vamos de viaje, pasamos por Grecia y ya vemos ahí muchas cosas que nos ayudarán a entender a otros filósofos, pero hoy tenemos pues a Empédocles. A ver, Gusto, ¿qué nos puedes decir acerca de la educación? Sobre la educación que Empédocles nos está enseñando. Bueno, se cree que Empédocles recibió una educación esmeradísima y pudo haber estudiado filosofía y retórica cuando era joven. Sin embargo, aún no se conocen detalles precisos sobre su educación. Bueno, es que también tenemos que pensar que Empédocles, o la historia de Empédocles, es bastante antigua. Entonces, claro, los conocimientos que se adquirían en aquel entonces eran muy pocos, pero a la vez muy extensos. A ver, también tenemos que preguntarle a Snoopy sobre la actividad política acerca de Empédocles. Bueno, hay que recordar que la antigua Grecia se caracterizaba por ser muy política, por siempre tratar de resolver todos sus conflictos políticos, y Empédocles no era la excepción. Él estuvo involucrado sobre todo en su ciudad natal, se convirtió en un líder facto del pueblo en donde nació y sobre todo desarrolló importantes papeles en su política local. Claro, no como nuestros políticos de hoy en día, pero bueno, por ahí estaba encaminado. Sin embargo, él destaca porque lideró, y no solo lideró, sino que resolvió muchos conflictos políticos y sociales. Imagínate eso, vivir en un país donde no hay conflicto. ¡Qué bonito sería! Es como encontrarnos la ciudad perfecta, que describirá después algún otro filósofo. En fin, también tenemos que hablar sobre el exilio y muerte acerca de Empédocles. Justo que es difícil ser exiliado del país, pero pues como que en aquel entonces era necesario para muchos. Era algo que no se lograba entender. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, Empédocles fue exiliado y Agrigento en algún momento de su vida, posiblemente debido a la inestabilidad política o a las rivalidades políticas. Bueno, del momento se dice que pasó sus últimos años en el extranjero
exactas de su muerte, hombre, son inciertas. Según la leyenda, se habría lanzado al cráter del volcán Etna para demostrar su divinidad, aunque esto es discutido y se cree que es una invención posterior. Deja mucho que pensar, es una leyenda pues ahí que quedará en la mente y en nuestra imaginación. Pero antes de adentrarnos ya al pensamiento, Snoopy, quisiera que me dieras una introducción acerca de las contribuciones filosóficas que hizo Empédocles, y ya después vamos a ver un video pues precisamente de eso, pero danos esta breve introducción. Bueno, hay que recordar que Empédocles no solo era político, sino que estamos hablando de filosofía y por lo tanto era filósofo. Él dio muchas contribuciones durante su tiempo, pero especialmente se le atribuye la cosmología, la metafísica y la teoría de los elementos. Bueno, creo que más adelante podría explicarlos, pero para darle una idea a todos nuestros oyentes, recordemos que él hablaba sobre el aire, o sea, el que nos sopla, la tierra, de donde nacen las verduras y frutas, el agua, que se encuentra en el mar y el océano, y el fuego, el cual nos calienta en este invierno tan frío y tan horrendo. Él es muy conocido también por su poema filosófico sobre la naturaleza, en el que expresa sus ideas sobre todas estas de la naturaleza y el cosmos. Además, si lees ese su poema detenidamente, puedes ver que su estilo poético mezcla poesía y filosofía, lo cual influyó a que muchos filósofos y muchos poetas en el futuro sean inspirados por él, por su mente, pero sobre todo por su forma de pensar. Es cierto, estamos hablando de Empédocles, pero hay algo muy curioso de él, y es que todo esto que nosotros como hermanos te hemos contado, es que son simples leyendas. Pero yo sé que tú, como buen maestro de filosofía, le vas a resolver a los jóvenes todas sus preguntas. Y tienes mucha razón. Y es por eso que los invito a ustedes y a nuestros compañeros que verán este video, pues, que veamos un poco más acerca de Empédocles. Por lo cual, ahora, pues, continuamos con una breve clase de este pensamiento filosófico. Vamos a verlo.
Empédocles es conocido por su teoría de los 4 elementos fundamentales, que es tierra, agua, aire y fuego. De hecho, se creía que eran los componentes básicos de todas las sustancias. Esta idea fue precursor importante para las teorías de los elementos que influyeron después a los filósofos posteriores, que es Platón y Aristóteles. Otra idea que podemos rescatar respecto a todo este tema de Empédocles es que él sostenía que el universo estaba en un constante cambio y debido a 2 fuerzas cósmicas opuestas. Una era el amor o la filia, que unía a todos los elementos que él hablaba, del aire, el fuego, la tierra, como ya lo hemos mencionado, y el odio, el neikos o la discordia, que era el que los separaba. Estas 2 fuerzas para Empédocles eran las principales de todo su pensamiento, y él decía que esta dualidad de fuerzas explicaba la armonía y el conflicto que existe dentro del mundo natural tal y como lo conocemos. En resumen, podemos decir que Empédocles se centra en la explicación de la naturaleza a través de los elementos y de las fuerzas cósmicas. Su énfasis en el ciclo eterno de la naturaleza y su enfoque en la realidad y la percepción y el alma. Bien, Snoopy, como ya vimos en estos videos, ahora hemos aprendido mucho más acerca de Empédocles hoy, pero estoy viendo que Gusto se fue. ¿Qué pasó? Sí, es que hablaron tanto de Grecia, le llamó la atención y se fue volando a Grecia, pero él me pidió que me despidiera de ustedes y sobre todo que les dejáramos nuestro último comentario como hermanos. Y es que al inicio se nos olvidó mencionar que el legado filosófico y poético de Empédocles sigue siendo significativo en la historia de la filosofía antigua griega. Así que ya saben, amigos, nos vemos para la próxima y yo me voy a Grecia junto con mi hermano. Muy bien, que te vaya bien. Otro día te acompaño yo porque tengo que ir a dar clases de filosofía. Adiós. Bueno.